Bene, ciao a tutti. Oggi tocca la magia dell'Ether. Oggi tocca questo. Ne avevamo parlato in molte occasioni, però prima di iniziare di andare avanti con tutte queste cose, vorrei ricordare che io realmente sto facendo questi video più che altro per passare il messaggio nella parte di chi parla italiano, anche perché ho provato a cercare, ma non ho visto che ci siano delle cose realmente che spieghino, che facciano vedere dei dati e cose varie. Quindi sto provando io a fare questo. Passatelo, inviatelo. Io so che magari non sono fatti bene, molte volte si sente il rimbombo. A volte sto imparando a fare questi video qua. Non ce ne saranno tanti altri, ne farò altri perché c'è ancora da guardare l'Ether, la NASA più a profondo, la questione delle eclissi e la questione delle stelle, i pianeti. Ci saranno altri video che sì, si faranno, però in sintesi non ce ne saranno tanti altri. Questa è la questione. Quindi, niente, lo so che magari non sono fatti benissimo, so che magari a volte si sente male, a volte magari non si può, non si capisce, però vi consiglio, guardatevi almeno, entrate nel link, andate dove c'è il video originale e guardatevelo, passatelo, più che altro per far passare il messaggio e vedere un po' se anche la parte in Italia, diciamo, ci svegliamo un po', no? Quindi niente, qua oggi cosa guardiamo? Guardiamo questa questione della magia dell'eter, ok? Eh, ok, vediamo la magia dell'eter, abbiamo i sottotitoli attivati, toglierò il microfono, lo tolgo e lo metto, lo tolgo e lo metto ogni volta che parlerò perché voglio vedere se viene meglio il video e nel caso che venga meglio proverò a fare un video unico anche se lungo trattando magari questi video, questo che si è fatto in due parti, no, uno, due, perché queste due e questo è lo stesso? Mi sembra strano. Lo so, mi sembra strano. Comunque, riguarderò questi, ne farò uno unico. Di questo uguale che ne abbiamo fatti tre, mi sembra, no, quattro ne abbiamo fatti, ne farò uno unico. E questo anche ne farò uno unico. Saranno lunghi, però se questo è il metodo, penso che lo rifarò. Ok? Quindi niente, senza più indugi, cose, iniziamo. Adesso toglierò anche la Buenas telecamera. tardes, bienvenidos una vez más aquí a NUR para Todos. En esta oportunidad Ecco, lo mettiamo, togliamo questo. habrán visto en el título, le puse, después tal vez lo cambie, no lo sé, eso depende cómo se vaya dando, la magia del éter. Le puse así porque me parecía, no sé, estaba medio acomplejado para poner la palabra, no quería poner la ciencia del éter, tampoco quería poner simplemente éter, tampoco la certeza del éter, tampoco el viaje por el éter. Puede ser que sea un posible retitulado, porque en realidad lo que quería expresar hoy y convidarles es un poco un viaje a la deriva, con un rumbo, lógicamente, que no sé si lo vamos a alcanzar hoy, concretamente al puerto final, pero que la intención es hacer un poquitito un recorrido por algunas cosas que he recolectado a lo largo de estos últimos meses
que las he puesto en alguna que otra charla, en el cual no tuve el tiempo de abordarla. Y después es un poco tratar de destilar de eso del éter un concepto útil, que puede funcionarle a uno como no, eso es independiente, en el sentido de que cada uno después podrá encontrarle una utilidad distinta, pero por lo menos tratar de sintonizar un mismo camino de esa utilización, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de la palabra el éter, inmediatamente lo llevamos simplemente al contexto científico materialista, en el hecho de si existe, si no existe, pero si existe entonces en realidad es el experimento de Michelson-Morley que desmiente la existencia de un éter. Si yo asumo que en realidad la Tierra se mueve y gira alrededor del Sol, entonces no existe ese arrastre, pero si en realidad considero que es el firmamento lo que es, ¿no? Y entonces ahí sí vuelve a aparecer. Pero ¿qué dice la ciencia en términos prácticos más allá de la existencia en sí? Bene, un piccolo riassunto. Cosa sta dicendo? Perché se noi ci chiediamo esiste l'ether, cos'è l'ether? È un po' complicato da dire perché si conosce più in tema filosofico o spirituale questa questione dell'ether. Però in realtà si potrebbe dire che esiste un qualcosa che è dovunque e che è elettromagnetico, che produce da elettricità. Oggi lo guarderemo e per vedere cosa ci dice Google sull'Ether. Già ci fa informazione universo. Vediamo immagini, più che altro per capire un po' Ether. Ti fa vedere un prodotto, ti fa vedere immagini e poi dopo già passiamo a tema spirituale, ti fa vedere qualche eh, cosa chimica, qua ti fa vedere i quattro elementi più il quinto che sarebbe l'eter. Ok? Ether già ti fa vedere gli angeli. Perché dico questa cosa qua? Perché realmente non si conosce questa opzione di ether. Se ci siamo, noi abbiamo i quattro elementi, da dove arrivano questi quattro elementi? Per esempio, da dove arrivano? Si suppone che se tutto ha un inizio, una matrice, se tutto ha una matrice, c'è bisogno dove si gesta questa matrice, dove si gesta, diciamo, il seme deve andare dentro la terra e da lì germina. Sto cercando di girarci intorno perché è un tema un po' complicato da descrivere, perché molti potrebbero dare tante opinioni filosofiche, però non voglio toccare quei temi, anche perché sono tutte opinioni e al dare un'opinione uno può sbagliarsi e diciamo che personalmente penso che l'ether sia questo, questo e questo. Un'altra persona può pensare simile però non uguale. Quindi la questione è, ether esiste o non esiste? Dopo parleremo più che altro perché esiste e cosa fa. Prima vediamo cosa dice la scienza su questo ether e poi dopo guardiamo altri aspetti. Ok? ¿Bien? Sí, acá tiran Ethernet, exactamente.
Entonces, es una palabra, digamos, muy utilizada sobre todo en la ciencia más europea, por así decirlo. Obviamente que también llega al habla inglesa, ni hablar a la castellana, ¿no? Pero quiero decir, tal vez otros y otras culturas le decían la maya, otros le podrían decir el atma, y ha tenido a lo largo de la historia, de la cultura y de los tiempos tal vez distintas interpretaciones, pero que en definitiva se trata de si existe o no existe esta posibilidad de un medio, por poner una palabra genérica, porque es inexpresable, sino algo que nos conecta, no solamente en términos físicos, materiales directos, como puede ser el aire, en términos del sonido, por ejemplo, sino que esta gran peculiaridad que era, bueno, ¿y dónde viaja la luz? ¿En qué medio viaja la luz? Pero podemos ir un poco más también profundo. ¿Y dónde viajan los pensamientos? ¿Y dónde viaja la intuición? ¿Y dónde viaja la telequinesis? ¿Y dónde viaja, etcétera, etcétera, etcétera? Todas esas cosas que nosotros las describimos, las sentimos, las percibimos, las incorporamos, incluso las utilizamos, está ahí en el cotidiano, como la palabra que mencioné anteriormente, intuición, y sin embargo tiene que existir un medio por el cual viaja la intuición, más allá del propio cuerpo nuestro, ¿no? Pero de dónde proviene ese mensaje, o va y viene, bueno. Viene por ahí la mano, es enredada, pero vamos a, como decía, a disertar un poquito, a charlar y después cada uno que destile lo que más le sirve, ¿bien? Voy a compartir pantalla. Les dije lo del éter. Me cuesta arrancar un poquitito porque de alguna manera esto lo estoy haciendo como siempre, a la deriva, tal vez no viene así con un orden exacto, ¿no? Pero muchas veces en nuestro modelo hablamos, ¿no?, de una existencia, independientemente del mapa, la forma, en esta red electromagnética, en esta cuestión en donde muchas veces se necesita un medio donde, si el medio es denso, elástico, lumínico, invisible, etcétera, 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 bueno, esas son otras cuestiones. No es el propósito de este directo abordar eso, pero sí esta idea de que todo está conectado, ¿no? Por una red, si se quiere, por un medio, etcétera, etcétera. Y nosotros muchas veces hablamos, ¿no?, de este modelo de un cosmos ordenado en términos de las propiedades que tiene, de las dinámicas, de las consecuencias y demás, que incluso, recordemos que muchas veces cuando uno habla del caos, hay varias maneras de interpretar el caos, y en algunas culturas iniciáticas el caos es un lugar, entre comillas, de vacío, o virgen si se quiere, que no necesariamente es que está desordenado, sino que es un lugar de potencial. Es como la famosa, ¿no?, esa leyenda que se habla, ¿qué es más importante en una pared que tiene una ventana? ¿La pared que está alrededor o la ventana? Porque en definitiva es el vacío lo que hace la ventana, no es el entorno, o es el entorno lo que hace la ventana y el vacío que este lugar representa ahí, ¿no? La estoy contando muy por arriba, gracias a Kevin García Maestro por el super chat. Pero digo, a veces el caos es cuando se dice que en algunas culturas se habla de que el mundo estaba en caos y Dios puso orden. ¿Cómo puso orden esa energía? ¿Y a través de qué armonizó? Y el caos, en definitiva, no es que había cosas desordenadas. Muchas veces habla como que no había nada, y se le da la palabra caos a esa nada o a ese vacío, pero repito, como un potencial, entre comillas. A veces el caos es necesario, porque a veces en el concepto shivaico, el caos representa la destrucción también, en el término de God, ¿no? Generador, ordenador y destructor. Y el hecho a veces, cuando uno está mal con algo, tal vez es necesario destruir, vamos a suponer, el vicio que te está llevando a la perdición. Es preferible no combatirlo, destruirlo y crear una realidad nueva. Mettendo un po' più piccolo perché voglio, adesso ho finito di mangiare
e quindi voglio esserci anch'io con voi mentre guardiamo questo video. Ovviamente toglierò e metterò il microfono quando servirà, però per adesso diciamo che tutti noi impareremo un qualcosa di nuovo, quindi io lo guarderò con voi, ok? Magari porterò qualche dettaglio quando farà vedere qualcosa, magari aggiungerò qualcosa, però più che altro diciamo che siamo qua tutti per imparare un qualcosa di nuovo. Entonces, entre comillas, dentro de esta concepción, siempre nos hemos encontrado con frases, ¿no? Del estilo de, si uno quiere entender estos secretos, por así decirlo, sagrados, hay que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Sobre todo, frecuencia y vibración necesita de un medio para poder vibrar, el medio tiene que poder vibrar, y obviamente la vibración por consecuencia se puede determinar que genera una frecuencia, ¿sí? Una frecuencia es simplemente ese, ese tiempo de vibración. Iniziamo già a fermare un po' il video, più che altro perché più che altro perché perché volevo ¿qué te pasa? ¿Por qué no le da a buscar? E perché volevo fermarmi un attimo? Perché lui sta dicendo che serve un mezzo dove si possa propagare una vibrazione, un suono, la luce. Deve avere un mezzo dove propagarsi, ok? Come i pesci per nuotare hanno un mezzo. Gli uccelli per volare devono avere un mezzo e noi per camminare, per stare in un punto o l'altro, dobbiamo avere un mezzo per muoverci. Intorno a noi non è che non c'è niente, c'è qualcosa, a parte aria, gas, ossigeno, però tutte queste cose dove sono realmente? È come una cassetta di matriosche, ok? Fate conto questo e se voi notate questo, sono le vibrazioni. Questo non so se l'avete mai visto. Questo? Osservate questo un attimo. Possiamo, possiamo notare che solo perché ha usato la stessa vibrazione, lo stesso Hertz, allora ha avuto un riscontro. Come se, come funziona la radio poi? Se tu sintonizzi quella frequenza potrai ascoltarla, però tutte stanno convivendo nello stesso mezzo, nello stesso posto, nella stessa acqua, per così dire. Este fue uno de los primeros experimentos que mostró cómo se ve el sonido. En realidad, se llama el experimento de la placa de Chladni y Okay, here we go.
Quello che dobbiamo capire è che sta succedendo un qualcosa. Questa vibrazione ha un disegno. Se noi potessimo vedere questa vibrazione, ha quello stesso patrone, ha quello stesso disegno e si propaga. Ok? Però dove si propaga? Con che si propaga? Tutte queste questioni. Ejemplo, una cuerda, por decirlo. Entonces, en base un poco a esta temática, también siempre en las culturas antiguas, a lo que eran los planetas, los cuerpos celestes y demás, se le ha dado siempre características, se le ha dado justamente una frecuencia. En este caso, por ejemplo, la luna se la consideraba un ánodo, el sol el cátodo, y con una frecuencia de 256 Hz, representaba una serie de notas musicales, ¿no? De frecuencias, de armonías, etcétera, etcétera. Otros planos, otros cuerpos celestes, Marte, por ejemplo, 200, no sé, porque acá está borroso, vamos a suponer 288 megahertz, y entonces también asociado a ciertas notas musicales, ciertos metales, minerales, etcétera, etcétera. Mercurio, 324 Hz, acción, fluido, transmisión, Tenía como estas características, ¿no? Asociadas con todas cosas de frecuencia, vibración y, en definitiva, una palabra genérica para entender la transmisión de eso en energía. A través de esto incluso hemos visto muchas veces, ¿no? Acá estaba Júpiter, 342 Hz, ¿no? Las notas musicales asociadas, el acorde, ¿no? Como dice Gustavo Cerati, y suena el acorde, la forma geométrica, el símbolo de poder, el rayo, etcétera, etcétera, Saturno. En definitiva, digo, también esto puede ser llevado a una modernidad, ¿no? A esta idea de la luz, ¿sí? De la luz dentro de un medio, en este caso un recipiente con agua, pero que de esa manera se genera una estrella, ¿sí? Una estrella. Esto es de la revista internacional Nature, o sea, esto es una revista que está oficializada, por así decirlo, donde se hablaba de la sonoluminiscencia, o sea, convertir el sonido en luz, ¿sí? Y incluso citaban ellos mismos. Trasformare il suono in luce. Trasformare il suono in luce. Però, se noi vediamo le stelle viste da il telescopio, realmente cosa vediamo quando guardiamo le stelle dal telescopio? Realmente, cosa vediamo? Queste sono le stelle? Questa è una vibrazione nell'acqua. Un riflesso di una vibrazione nell'acqua. Queste sono le stelle. Lui adesso sta dicendo la sonoluminescenza. Sonoluminescenza è che la vibrazione crea un suono, questo suono genera una luce. Queste sono le stelle viste. Questo
In questo caso sono viste con una telecamera Nikon P1000, ok? Questo è Marte, questo. Quindi, cosa diciamo con questo? Che questa immagine, questa è una rivista dove spiegavano come hanno fatto a riprodurre una luce dentro un recipiente d'acqua con un suono. Quindi, vibrazione genera un suono, questo suono genera una luce. Quando si parla di note musicali e c'era, mi sfugge il nome, però diciamo che il nostro mondo suona, fa un rumore, ha un suono, solo che non lo percepiamo, almeno non con le orecchie così normalmente. E niente, continuiamo, questo era solo per aggiungere qualche dettaglio. También a una frase de Nikola Tesla, esto se llevó a cabo en la UCLA, y ahí daba la apariencia de una estrella. Obviamente esto, desde el momento que se configura de esta manera, sigue emitiendo energía, en términos seguramente de luz, obviamente, y emite una frecuencia, emite una vibración, por lo menos en el medio donde se encuentra seguramente. Yendo un poquito más hacia adelante, voy a ir un poquito más hacia abajo, digamos. Recordemos que para algunas culturas, por ejemplo, para los Vedas y demás, el Sri Yantra o el Sri Chakra significa un instrumento y un mecanismo, que es un instrumento y un mecanismo que es como para entrar en asociación entre, digámoslo así, entre el ser y lo creado. ¿Bien? O sea, no es simplemente un instrumento de orientación astronómica, una brújula. Bueno, apunta al norte o un astrolabio, chequeo las estrellas. No, tenía que ver también con una cuestión de instrumento para, vamos a decirlo así, para una cuestión más astral, espiritual y demás. Y también se dice que en este diseño, que es un corte simplemente transversal, es como si tomáramos este campo toroidal y por el medio lo cortáramos y sacamos una lonja, y esa lonja es esto mismo, pero todo este cruce que uno puede ver acá es como si uno visualizara ese campo electromagnético toroidal que tiene nuestro mundo y seguramente otros cuerpos celestes, como también lo tiene cualquier elemento vivo. Tiene su campo toroidal. Esto es un campo toroidal a través de una visualización en una célula, en una ferrocélula, para ver a través de luz el campo magnético de un imán, y ahí se puede ver tranquilamente el denominado agujero negro. Quello che sta facendo vedere adesso è esattamente il campo magnetico. Io qua ho appena scritto il campo elettromagnetico del corpo umano. Questa è la questione, ok? Abbiamo un campo elettromagnetico. Sì? Bene. Adesso osserviamo un attimo il campo elettromagnetico. Queste sono le stelle che girano. A sua volta le stelle hanno un campo magnetico. A sua volta questo campo magnetico si riproduce
in se stesso e succede questa cosa qua. Questo è quello che, per esempio, campo magnetico con ferrocellule. Questo è quello che genera. Questo è il campo magnetico e noi lo stiamo vedendo in 2D, in 2 dimensioni, e in 3 e in 4. Capite la questione? È impressionante che non facciano vedere foto di esperimenti reali. È molto strano perché sono stati fatti, altro che sono stati fatti, da quant'è che si conoscono le calamite? Per favore. Solo lo cerchiamo insieme perché, cavolo, questo già è più serio. Questo è più serio, si vede già il campo magnetico. Comunque, vabbè, se avete curiosità potete cercare e se magari trovate qualcosa di interessante, osservatelo bene, studiatelo bene perché è una piccola rappresentazione del nostro corpo e di come funziona la realtà. Cosa fa qua? Vediamo. A vedere come si muove. Ok, continuiamo. Acá, a donde aquí no hay interacción de fuerzas dinámicas, seguramente sí potenciales, pero no en términos concretos. Y acá se puede ver ese espiral, ¿sí? Y ese toroide que se veía ya en el Sri Yantra. Sí, voy más adelante, no, pero más para atrás, acá se puede ver tridimensionalmente. También esa simbología de que se habla mucho en el chamanismo, el universo tiene distintas capas de cebolla. Bueno, si uno se pone un poquito imaginativo, acá va a encontrar ¿no? Como si fuese justamente capas de cebolla. De hecho, me he encontrado con gente que de ese corte chamánico que te dicen que no comen cebolla por una cuestión simbólica de la representación del universo. La podrían comer y decir tengo el universo adentro, ¿no? Pero bueno, cada uno con sus propias recetas, ¿no? Acá el Sri Yantra expandido en 3D sería este campo. Este campo que tal vez, nuevamente, es difícil de visualizar, existe. O sea, un campo electromagnético es una realidad física, comprobada, constatada por cualquier físico, si se quiere, y también cualquier hijo de vecino. Sin embargo, es muy difícil
visualizarlo sin utilizar polvo de hierro, por ejemplo, pero queda ahí en una especie de 2D, porque simplemente queda en una pequeña placa donde se pone eso, no puede quedar flotando el polvo de aluminio. Sin embargo, con este tipo de ferrocélulas se ve esto. Tal vez esta equivalencia de ver algo similar a esto, pero a gran escala en nuestro mundo, podrían empezar a ser, tal vez, ¿no? Me estoy refiriendo a esto, podría ser cuestiones que tengan que ver con la aurora boreal, tal vez sea. ¿Tú también aprendiste a buscarte la vida en la obra porque nadie te enseñó bien? Hay un nuevo modelo de construcción que se está empezando a usar en España y muy poca gente sabe de qué se trata. Mientras tú repites trabajos, otros están ganando más, trabajando menos y sin miedo. Manifestación de eso. Después podemos pensar en, no, son las cargas eléctricas que el Sol irradia en forma de iones y pipipi, papá, y todo, ¿no? Toda la perolata. Pero bueno, ahí lo dejo. Simplemente, como dije, no tengo necesidad de evidenciar la existencia. Avete visto anche solo questa questione? L'aurora boreale. E se fosse semplicemente elettromagnetismo? Cos'è l'aurora boreale, in realtà? Da dove si manifesta? A che altezze si manifesta? Del campo en sí, en términos físicos. Recordemos que siempre se ha escrito que el universo, y el doctor Einstein se escribía y decía que un campo magnético y eléctrico es una realidad física, por lo tanto un campo gravitacional debe ser algo similar a eso, una realidad similar a ese campo eléctrico magnético. Nosotros hoy entendemos que esto no lo decía ni siquiera el propio Isaac Newton en términos de una fuerza, sino quieren tratar de llevar un campo electromagnético a un campo tiempo espacial y curvar el tiempo y el espacio, básicamente. Pero acá lo dejo en esta primera frase, donde la realidad de un campo eléctrico y magnético son realidades con las que uno puede interactuar. Simbólicamente, en otras épocas, también se puede, no le tenga miedo a la serpiente, en este caso, se puede representar de esta manera, ¿no? Como dije anteriormente, el ánodo del Sol, el cátodo de la Luna, y ese Sol negro o esa energía potencial en el centro, con la doble hélice helicoidal como parte del campo ese electromagnético, tipo un Shri Yantra, pero más gnóstico, más artístico en ese sentido. No lo sé, ahí hay algo potencial seguramente, porque tenemos nosotros en nuestro mundo un campo electromagnético y tenemos esas realidades muchas veces difíciles de poner en términos materiales, pero bueno, ahí están. Voy haciendo un pequeño recorrido simplemente, ¿no? Siempre la espiral está presente en la naturaleza, se puede observar, incluso se puede explicar desde una perspectiva eléctrica y magnética, a gran escala, pequeña escala, la simbología siempre de la cuestión del toroide. El método del hombre es el lineal, del A a B, pero en la naturaleza todo se mueve en vórtice, todo tiene esa trayectoria. Facciamo un attimo, per noi è nasci, vivi e muori. E se non fosse così? Questo tema più profondo ne parleremo magari più avanti, però lui cosa ha detto? Che nella natura tutto si muove in vortici e possiamo vedere
forme geometriche della natura. Osservate, per esempio, questo. Osserviamo un attimo questo. Noi adesso lo stiamo vedendo in 2D, in 2 dimensioni. Però fate finta di essere lì dentro. Tutto è a più dimensioni, non solo in 3, perché ogni terza dimensione di ogni piccola particola a sua volta è a 3 dimensioni. Quindi la nostra vita, chi siamo, cosa siamo, non è a 2 dimensioni, non è a 3 dimensioni e non è a 4 dimensioni. Siamo esseri multidimensionali e soprattutto abbiamo un toroide, un toroide. Siamo un toroide andante. Toroide è questo. Non ha inizio e non ha fine. E questo è una conseguenza dell'elettromagnetismo, del magnetismo in sé, ed è una conseguenza della vita. Deve esistere in più dimensioni. ¿No? Vorticial, toroidal y la luz, obviamente, en términos genéricos, no es la excepción. Después, obviamente, hay interacciones, por ejemplo, tal vez el éter se manifiesta y se visualiza cuando uno entra en el cuarto estado de la materia, en plasma. Se buscan personas que quieran un asesoramiento gratuito para implantes dentales. No lo sé. Lo dejo ahí. Le dicen plasma. Ok, bueno, listo. ¿Puede ser parte de ese éter? Y puede ser, ¿por qué no? En definitiva, voy a seguir adelantando porque la charla no viene de universo eléctrico, pero sí es una partecita. Tenemos también la interacción del cátodo y el ánodo. Recuerden que cátodo significa camino descendente o ascendente y ánodo camino ascendente o descendente. Creo que ánodo es camino descendente y cátodo es camino ascendente. Es un vector, un vector. En otras culturas, esto está tomado de Thunderbolt Projects, se dice que también se podía describir esta idea de, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, si no me equivoco, Marduk para los babilonios y manejando el rayo, que hoy en día se lo interpreta como los sprites, que recién en nuestra nueva humanidad lo hemos podido observar en los cielos, a través de la fotografía de timelapse en alta velocidad, y se han podido observar esos sprites, que significan espíritus, dados en esas tormentas que llegan a los 90 kilómetros de altura y que tienen tamaños, estos son tamaños gigantescos, me estoy refiriendo a este tipo de fauna dentro de la electricidad y el magnetismo de nuestro mundo, los elves, los sprites, los tendrils, y después vienen las tormentas clásicas que observamos nosotros aquí desde tierra, pero estamos hablando de cuando se viaja en avión y se filma, y se puede ver incluso ese límite, ¿no? Como si no dejase, recuerden que gases como el hexafluoruro evita la conducción eléctrica, y acá hay algo que se frena justamente a unos 100 kilómetros de altura y otro que desciende, ¿no? Pero esto es enorme, este radio a veces suele tener 400 kilómetros, por ejemplo, estamos. È una cosa realmente non solo affascinante, se no che è impressionante questa cosa. Una specie di elettricità, un'esplosione di energia a 100 km d'altezza
senza nuvole, senza niente. È più o meno come parlare dell'aurora boreale. Diciamo che c'è un'interazione nel nostro mondo, questo regno, ovviamente chiuso, c'ha un'interazione dentro di se stesso, un ecosistema che si ricarica e si scarica come fanno le nuvole, la pioggia, il sole fa evaporare l'acqua, il ciclo dell'acqua, no? Che ce lo insegnano a scuola. Fa evaporare, si generano le nuvole, piove e il ciclo continua. E questa parte elettromagnetica, e se noi facessimo parte comunque di questo ecosistema, è una cosa da considerare e sinceramente fa parte della nostra natura, è da considerare. Estamos hablando acá de una manifestación eléctrica brutal que se da todos los días en todo tipo de tormentas, ¿no? Lógicamente. Y ellos le llamaban ángeles a esto. Y entonces se lo asocia a veces con estas representaciones de distintas culturas, culturas aztecas. Beh, adesso che ho guardato la scritta al limite, c'è una questione. Da dove arrivano? È come se noi stessimo dentro la piscina, c'è un limite dove inizia l'acqua. Noi siamo dentro e guardiamo su, c'è un limite e da lì arrivano i raggi. Questa esplosione di energia nasce da lì. Cosa c'è più sopra? Da dove arriva questo? Come succede? Cosa succede sopra per poi avere questa esplosione di energia sotto? È meraviglioso e facciamo parte di tutto questo. Tormentas, ¿no? Lógicamente. Y ellos le llamaban ángeles a esto. Y entonces se lo asocia a veces con estas representaciones de distintas culturas, culturas aztecas, navajos, americanas y demás, diseñaban este tipo de iconografía que, según el Thunderbolt Project, puede estar asociado a este tipo de fenómenos eléctricos. Acá un poquitito más, simplemente mostrando algunos paralelismos con simbología antigua, con herramientas antiguas, supuestamente antiguas, no significa que no sean tecnológicas, y algunas asociaciones de siempre que en algunos símbolos se veían las alas, en muchos dibujos eran verdes porque también hacían alusión a la serpiente del cielo, que eran las auroras boreales. ¿Bien? Por eso se dice muchas veces que estamos dentro del templo de Salomón, que no necesariamente tiene que ser un templo físico, lo pudo haber sido tranquilamente, pero puede haber sido también incluso honrado o erigido en honor a estar dentro de este mundo donde el sol, la luna y la vibración, el Om, pareciera ser las piezas, ¿no? Los ladrillos base de la creación y de la mantención del sistema. Sì, è quello che mi riferivo prima. Poi c'è anche da dire un'altra questione. Prima hanno fatto vedere l'aurora boreale facendo referenza a, diciamo, questa visione spirituale o simbolica delle divinità antiche. Personalmente penso che la nostra storia, quella che ci stanno raccontando, ovviamente è sbagliata e se vi fate un giro qua, in questo, lo capirete. E se no, vi guardate un attimo questo velocemente così vedete più o meno di che cosa va questo documentario. Il titolo lo dice, Storia perduta. Comunque la questione è che, secondo la mia umile opinione, diciamo che la storia che ci è stata raccontata è perché ci siamo dimenticati o ci hanno fatto dimenticare, meglio detto, della realtà. Ci siamo trovati
con un qualcosa, ci siamo trovati con un qualcosa che non sapevamo che cos'era. E allora abbiamo provato a dare spiegazioni a quello che non potevamo spiegare e abbiamo fatto delle congetture per cercare di spiegare questi avvenimenti con le simbologie antiche. Però in realtà, e se fossero degli esseri con una certa coscienza che vengono e appaiono in determinati momenti e solo perché noi non riusciamo a vedere è in costante momento presente? È un'opinione, è un modo di vedere questa cosa qua, facendoci capire che abbiamo bisogno di imparare tante cose. Però è fuori, più o meno fuori dal tema, quindi è solo per dare un qualche dettaglio in più, no? A la serpiente del cielo, que eran las auroras boreales, ¿bien? Por eso se dice muchas veces que estamos dentro del templo de Solomón, que no necesariamente tiene que ser un templo físico, lo pudo haber sido tranquilamente, pero puede haber sido también incluso honrado o erigido en honor a estar dentro de este mundo donde el sol, la luna y la vibración, el Om, pareciera ser las piezas, ¿no? Los ladrillos base de la creación y de la mantención del sistema. Puede ser, puede serlo. Y ahí entramos entonces en el campo del eterno o de lo eterno, ¿no? El éter, ¿sí? Más allá de una palabra griega. Primero, y acá me quiero detener en esta serie de videos, como para ir tirando un poquito del hilo, simplemente eso. Iniziamo più la parte dove entra il campo scientifico in mezzo. Ok? Cosa dice la scienza o come descrive la scienza a tutto ciò? Eso, ni más ni menos, la idea es ir llevando de a poco este directo. Primero, un reconocido divulgador de ciencia, no es terraplanista, en una charla citaba y traía a colación este siguiente comentario. Vamos a simplemente subir el volumen, me voy a bajar el mío y lo voy a dejar de corrido, ¿sí? Léanlo ustedes, hagan el esfuerzo y luego volvemos de que... Ojalá alguien hace 10 años me hubiese dicho lo mismo que te voy a contar yo a ti en este vídeo. Si tuvieses que calcular cuánto dinero vas a... Surja el video. There was a belief that there was an invisible web of energy that connects everything in the 1800s. And scientists were in a very heated debate, very controversial, as to whether or not this field exists. There was a very famous experiment that was conducted to determine if the field called the ether field actually existed. The very famous Michelson-Morley experiment. In my opinion, it was a good experiment. However, it was poorly interpreted. Ahí creo que coincidimos muchos porque el experimento existió de verdad, sí, lógicamente, pero al mismo tiempo ha sido mal interpretado, pobremente interpretado. Bueno, depende de dónde lo tomemos esas interpretaciones, porque creo que ha sido desorientado de cuajo en la mayoría de la ciencia, entre comillas, llamémosle ortodoxa, institucionalizada, moderna, porque se ha dicho que no, en realidad lo que demostró Michelson and Morley no es que la Tierra no gira alrededor del Sol, sino que el éter no existe. Pero eso porque es lo mismo que con Eratóstenes, es ¿qué pregunta le hacemos al experimento? ¿Bien? Entonces, en este contexto, creo que sí ha sido pobremente interpretado por aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, pero también ha sido totalmente desviada la interpretación y se la ha llevado para el agua del molino jesuita. For over 100 years, our science has been based in a belief that is incorrect. It's incorrect. Now,
This is very interesting. 100 years later, 1986, the United States Air Force replicated the Michelson-Morley experiment. They published the results in the very prestigious journal Nature, the scientific journal Nature. They repeated the experiment with good equipment, much better equipment. The bottom line is that the field exists. They found that the field is actually there. This is reported in August 1986, the journal Nature, volume 322. They said, the field is there. Now, why don't we know about this? This should have made the cover of every major magazine and newspaper. This should have been on CNN headline news or Sky News. But this changes everything for the scientists, because the textbooks all say the field is not there. Entire careers are based on the field not being there. Lógicamente esto es aplicable a cualquier situación que se le parezca en términos cosmológicos a un montón de disciplinas, en donde tal vez habría que reestructurarla, no es que dejen de funcionar o que los profesionales pierdan su carrera, tal vez en cosas más directas sí, tal vez los cohetes espaciales, esas canitas voladoras, tal vez muchos astronautas no solamente pierdan el trabajo, sino perderían también el honor y hasta algo más. En definitiva, este artículo es verdad. Este artículo existe, de Sabletooth se llama el artículo original, después hay gente que salió a desmentirlo y esto y aquello y empiezan y van y vienen, ¿sí? Sin embargo, de lo que la ciencia no puede escapar porque es algo necesario sí o sí dentro de lo que ellos mismos estudian, quieren desarrollar y quieren extraer, si se quiere, un potencial útil de todas esas experimentaciones de los colisionadores de hadrones y toda esta idea del bosón de Higgs y demás, creo que en definitiva, independientemente de la utilidad que ellos le estén dando, sea esta para vender la ilusión de que vamos a tener energía libre y gratuita de una vez por todas, porque logramos hacer, o porque también es un término en términos cosmológicos, a veces por algo se ridiculiza o se mocopea, ¿no? El famoso mock-up me sale, pero no, mocking, como le dicen en Estados Unidos, al hecho de la partícula de Dios, ¿no? Le llaman así, ¿no? Estamos buscando la partícula de Dios y el término del Big Bang y todo ese tipo de cosas que siempre tiene esta connotación religiosa, es porque también ellos quieren ir a lo más fundamental para tratar de explicar su religión de alguna manera, ¿no? Y cómo se originó y cómo fue el principio de la creación de lo que ellos denominan el universo heliocéntrico, ¿no? Pero aquí está esta declaración. Después nos vamos, este es un divulgador científico muy conocido, que repito, no es terraplanista ni nada por el estilo, y entonces vamos a otro testigo de la ciencia, ¿eh? Hoy en día sigue estando ahí, tiene su canal de YouTube, es profesor de física de partículas, si no me equivoco, en una universidad española, seguramente lo conozca, a el señor José Edelstein y otros colegas. Y él, en su laboratorio, lo que decía, más allá que está subtitulado en inglés, dentro de esta idea de que ellos saben que hay un campo potencial, lo saben, pero no pueden reconocerlo con la palabra prohibida. La ciencia es el vacío. No son las cosas, sino la falta de cosas. Y esta palabra le cabe muy bien a Paco con su gran video de la diferencia. ¿Es lo mismo la nada que el vacío? No, porque el vacío también, como dije anteriormente, ese caos, puede ser interpretado como un lugar donde hay una energía potencial para ser extraída. Está vacío de materia, por así decirlo, pero no significa que no haya nada allí. ¿Bien? Si uno de esta habitación apaga las luces, quita todos los muebles, saca todo el aire, la enfría a la temperatura del cero absoluto y no queda nada, eso que no queda, eso que hay todavía es el vacío, que uno podía pensar que es la nada. Resulta que sabemos que el vacío no es la nada.
Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Y ese algo que queda es algo que lo permea como si fuese un fluido que permea el vacío y que se llama el campo de Higgs. Un poquito forzoso el nombre, porque es simplemente... Penso che sia abbastanza chiaro che c'è un qualcosa quando sembra che non ci sia più niente. E questo qualcosa non è che c'è solo quando togli tutto, c'è tuttora, in questo momento. Lo chiamano campo di Higgs, però realmente, se osservate questo personaggio, quando lo dice, vi rendete conto che vuole dire qualcosa, però non lo dice. Permea el vacío y que se llama el campo de Higgs. Un poquito... Per esempio. Forzoso el nombre, porque es simplemente eso, ¿no? Cambiarle la nomenclación y ya está, listo. No tenemos que hacernos cargo de lo que conllevaría hablar del éter. Que el vacío es una sustancia. No. El vacío es una sustancia. Epa. Ah, a ver, ¿cómo es eso? No es la nada. Una sustancia uno la puede hacer vibrar siempre. Y las vibraciones de la nada... Lo cual ya es una imbecilidad, perdón, acá es cuando se me empieza a subir un poco el indignanómetro, me voy a tranquilizar. Las vibraciones de ese vacío, o de ese campo, podríamos decir, son estas partículas que se llaman las partículas de Higgs. Las cuales no existe ningún tipo de partículas, que eso incluso es lo más contradictorio de todo, ¿no? Porque no existe tal cosa como una partícula, no existe una partícula en esos términos. Una partícula de polvo existe, sí, obviamente, pero simplemente es polvo reducido en tamaño. Una partícula de ceniza, no, es ceniza, pero una partícula de arena no es un granito de arena, es una parte de algo, partícula. ¿Sí? Pero no existe en estos términos de que no, son bolitas que están ahí y potencialmente es más, ellos describen al campo de Higgs como una cosa es el campo de Higgs y otra cosa es la partícula de Higgs. Dicen, nosotros el campo de Higgs no lo podemos ver, no lo podemos observar ni lo podemos medir. O sea, lo mismo que sucede con el éter, que no se puede observar. Pero está ahí. ¿Y cómo nos damos cuenta que está ahí? Porque cuando se genera la suficiente potencia, ahí se genera como ese campo que está en potencial, está en vacío, en el momento que se genera la energía necesaria, ahí se manifiesta la partícula. Y la partícula trae más partículas. Entonces ellos te los ejemplifican como, imagínense simplemente que uno está en una habitación con gente quieta, estática, parada, así. Y de golpe, te dicen, ellos es el ejemplo que usan como para que lo entienda cualquiera, ¿no? Dice, de golpe entra Messi. ¿Qué va a suceder? Toda esa gente que estaba quieta en ese cuarto, de golpe, va a moverse y se va a sentir atraída hacia Messi porque quieren ir a saludarlo. Y entonces ahí nos damos cuenta que hay gente, básicamente, ¿no? En ese contexto. Imagínense que está con la luz apagada, como dice él, ¿no? Quitan todo, está la luz apagada, la gente no se conoce entre sí, no se ve nada, no saben que hay otro a su alrededor. Sin embargo, entra Messi con su potencial eléctrico y se ilumina, tiene una chispita de luz y todos van ahí y ahí se manifiesta esa gran partícula de Higgs, básicamente. Acá lo que están reconociendo es que hay un campo que no se lo puede evidenciar. Igual que se planteaba, ¿por qué? Porque la palabra que tal vez está asociada y dificulta el entendimiento es que al éter se lo llamaba el éter luminíferos, el éter luminoso. Pero no luminoso porque tenía que brillar, sino porque era un concepto que se decía, bueno, si el sonido viaja en el aire, ¿dónde viaja la luz? Entonces era el campo donde una onda electromagnética viajaba. La luz no necesariamente tiene que estar en el aspecto visible, ¿no? La luz tiene un amplio rango, justamente desde un ultravioleta hasta un infrarrojo, pasando también por gamma, por esto, aquello, lo otro, etc. Pero en definitiva sería entrar en una cuestión de resonancia, ¿no? Ahí lo podemos ver, muy ejemplificado, ¿no? Si uno toma esto que tiene 512 Hz y esto tiene 440,
por más que aquí hay aire en el medio y esto está produciendo un sonido, no va a vibrar en la misma frecuencia, no va a generar esa armonía. Sin embargo, tomamos otro de la misma armonía y entonces ahí inmediatamente no, a la velocidad del sonido, que en este trayecto es muy corto, se amplifica. Entonces acá lo que se trata es cómo nosotros interactuamos con el cosmos a cosas que solamente podemos llegar en frecuencia y en vibración. Cerchiamo di evidenziare un qualcosa che si può evidenziare solo con determinate cose. Cioè, se noi per esempio usiamo i nostri occhi per vedere il suono, non lo possiamo vedere. Però se usiamo le nostre orecchie per percepire il suono, sì, lo percepiamo. Per esempio, per vederlo nella sua espressione vibratoria, vibrazionale, si usa un altro mezzo tipo l'acqua o sabbia. Per esempio, dobbiamo usare le cose giuste per vedere le cose giuste. No podemos ir a tocar Marte, pero tal vez si nos ponemos en su misma frecuencia, llegamos a interactuar con la energía de Marte. Estoy hablando en términos celestes, pero también Dios tiene una frecuencia, la creación tiene una frecuencia, la aurora boreal tiene una frecuencia, el árbol tiene una frecuencia. Nosotros tenemos una frecuencia cuando estamos contentos, cuando estamos deprimidos. ¿Qué pasa con nuestras células? ¿Tienen frecuencias? ¿Tiene electricidad? Claro que sí, obviamente. Le podemos llamar pH si quieren, no pasa nada. Todo vibra. En el universo nada está quieto en esos términos, no en movimiento, sino simplemente en vibración. Y entonces se trata de ir encontrando la frecuencia de las cosas para poder interactuar con ellas. Molto interessante questa osservazione, perché in meditazione, se noi iniziamo a meditare e ci concentriamo in determinate cose, lui per esempio ha detto, se iniziamo a vibrare come Marte, possiamo interattuare con l'energia, con la frequenza di Marte, no? Per esempio, è un esempio. Però in meditazione si succede questa cosa. Puoi interattuare con altre cose, perché inizi a vibrare a quelle frequenze. È una cosa importante. Comunque, adesso continuiamo un altro po' e poi ci fermiamo e magari continuiamo la prossima volta. Ok, mi sarebbe piaciuto farlo tutto di continuo, però tra che si sta facendo tardi, qua adesso sono quasi le 10 e io domani devo alzarmi presto per andare a lavorare e quindi niente, tocca farli in 2 volte. Magari poi lo rifarò in una volta sola. O forse ve lo guardate semplicemente voi nel canale, tanto io lo copio e lo metto nella descrizione quando poi metto sul video, che sarà stasera. Ok? Continuiamo un altro po' e poi basta. Incluso en campos que tal vez no sean materiales.
en términos físicos. De ahí saltamos a una charla reciente. Estoy simplemente generando un terreno de credibilidad, no para mí, yo no la necesito en este momento. He pasado por estas etapas y no he necesitado ni la mitad de lo que estoy mostrando acá para decir, acá hay un medio que nos comunica, si hay algo que para acceder a otro estado de conciencia se necesita un medio, y seguramente así lo percibo. No tengo ni por qué justificarlo, ni explicarlo, ni mostrárselos a mí mismo, quiero decir. Pero lo hago simplemente porque me gusta la información. Me gusta charlar y me gusta dar a conocer mis planteos para que luego se generen otros y se afine el instrumento, simplemente. Hace poco, este físico de partículas, justamente en la Royal Society, se conoce como el Dr. Harry Cliff, ha trabajado en el CERN, si es que no lo sigue haciendo, igual que el español que mostré anteriormente, estoy hablando de este español, también ha trabajado en el CERN, dio una masterclass en la Royal Society de Londres, esto creo que es del año 2019, 2020, por ahí, después esta es un poquito más de ahora, actual, y decía lo siguiente. Dice, necesito hacer una pregunta más profunda. ¿Qué es? ¿Qué quiero decir realmente con una partícula? Porque el anterior dijo la partícula de Higgs. Y les pido disculpas, fíjense, ¿no? Déjenme que bajo esto para que no me molesten el play. Dice, y les quiero pedir, ya está bien, el tipo sabe dónde está parado. Dice, les pido disculpas porque la forma en la que les describí esto, el tema de las partículas, muchas gracias a María Banca Analizadora, la frecuencia de Dios que somos nosotros mismos en otra dimensión al momento de materializar es altísima. Les pido disculpas, dice, porque la forma en la que yo les describí anteriormente, en los últimos minutos, esta cuestión de partículas, lo tuve que hacer por una cuestión de convención para que entendamos, pero es para que tengan la idea de que tal vez estas partículas son de alguna manera como pequeños ladrillos de Lego, ya no estarían teniendo la forma esférica, o sí, como átomos victorianos, la formita esférica con electrones y protones dándole vuelta alrededor. Son una especie de pequeños puntitos sólidos que se mueven y se mantienen unidos. Pero en realidad no. En realidad no es así. Eso no es lo que la física propiamente de partículas moderna nos dicen que son las partículas. Quello che noi consideriamo particole, come ce lo spiegano, non è così. L'hanno appena detto. Per esempio. Modern particle physics tells us particles are. In fact, particles are. No, y de hecho las partículas no son realmente lo que importa en absoluto, porque no existe tal cosa como una partícula en esos niveles. Really, what matters at all? Our field is kind es el campo, es en nuestro campo lo que realmente importa. Porque, perdón, ¿no? Yo me adelanté, pero él lo que dice es, en nuestro campo, en el campo de la física de partículas, eso tiene un mal nombre en cierto sentido, llamar partícula algo que no existe. Badly named in a sense. Lo que en realidad consideramos fundamental no son las partículas, sino los campos. Of as being fundamental are not particles but fields. So Campo, è una cosa molto interessante questa cosa di campo. Poi pensate una cosa, spesso succede che entriamo in una stanza dove c'è stata una discussione, per esempio, entriamo, non c'è la discussione in atto, però noi percepiamo questa energia densa e diciamo qua c'è qualcosa che non va, lo stiamo percependo, però questa energia dov'è? Come si sta trasportando questo campo magnetico, campo energetico, campo è spazio vivo,
esistente, è una forma di cercare di capire. Entonces, los campos probablemente todos hemos sostenido, y la única analogía en términos inmediatos y cercanos de la experimentación de un campo, porque un campo también es muy difícil de visualizar y el propio campo en sí no se lo puede visualizar. Lo que se puede es evidenciar con lo que el campo interactúa. Cuando yo tengo un campo magnético y tiro pétalos de hierro, no estoy evidenciando el campo electromagnético en su concepción física. Lo que estoy haciendo es simplemente, o en su materialidad, no, estoy haciendo que ese polvo de hierro me evidencie el camino, el recorrido que tiene el campo magnético, pero no puedo saber de qué está hecho el campo magnético y nadie lo puede saber. Realmente affascinante, perché tu puoi usare un qualcosa per evidenziare questo campo magnetico, puoi fare un qualcosa per capire come è fatto, però non puoi sapere di cos'è fatto, cos'è quella cosa. E la questione è che la scienza normale non può saperlo. Ma cercate di andare in altri livelli di coscienza. Questi segreti vengono rivelati, però il segreto è mantenere il segreto, almeno per il momento. E diciamo che lo possiamo lasciare qui, questa questione. Diciamo che possiamo lasciare il video in questo momento, anche perché sennò sarebbe un'ora in più, perché dura un'ora e 37, quindi lo lasciamo in 37,7 e rinizieremo, forse domani lo farò, o forse no, non lo so esattamente, però sì, mancano ancora dei video, questo è uno e adesso quando lo metterò ci sarà ovviamente il link per andare a vedere il video completo. Poi se volete vederlo nel canale mentre diciamo cerchiamo di arrivare a conclusioni un po' più profonde insieme, perfetto, se no ve lo guardate da soli con i sottotitoli e avete risolto. Comunque ci sarà la seconda parte e cerchiamo di farlo tutto di un botto. Ovviamente sarebbe un'ora, ce la possiamo fare. Qual è la questione? Adesso per mezz'ora di video noi abbiamo un'ora e 20, cioè è quella la questione, no? Se ci manca quest'ora andiamo avanti che saranno 2 ore di video o più solo per fare quindi questa è la questione, no? Niente, mi sto prolungando tanto e vi lascio con questa bella musichina fino alla fine e niente, ci vediamo alla prossima.